Bien, de regreso aquí a su programa Félix Rodríguez Presenta. El presidente Donald Trump esta semana fue noticia, como siempre, pero esta vez con tema muy drástico, porque el presidente Donald Trump ha retirado el ejército de Estados Unidos, que tiene 2.000 soldados y asesores en Siria, y el presidente Donald Trump ha emitido una orden de retirada total de los 2.000. Y entonces también ha hablado de la mitad de los soldados que están en Afganistán. Esto es un tema muy duro porque su ministro de Defensa, Jaime Mattis, ha renunciado, y la renuncia de Jaime Mattis ojalá trae como consecuencia también un impacto en la esfera militar, porque Jaime Mattis es un hombre muy reconocido en el tema militar y es un militar muy disciplinado que tiene mucho respeto en Estados Unidos. Pero esta decisión de Donald Trump tiene unos matices muy peligrosos, porque Estados Unidos salir de Siria es dejarle un campo abierto a Irán y dejarle un campo abierto sobre todo a Rusia, y dejar a sus aliados en una situación muy vulnerable, como es el caso de los kurdos que pelearon contra el ISIS en Irán y pelearon en Irak y pelearon contra el ISIS en Siria, contra el Estado Islámico. Entonces esos kurdos van a quedar, como se dice por ahí, abandonados a su suerte. Con los kurdos hay un compromiso viejo de un Estado que no se le ha podido entregar porque Turquía se opone a que los kurdos tengan un Estado. Y entonces Estados Unidos se apoyó en esos soldados para combatir a sus adversarios, y ahora que Estados Unidos diga que se retira, no se ha dicho cómo quedarán fortalecidos los kurdos y qué Estados Unidos va a hacer con los kurdos. Esto se ve como una victoria a Bashar al-Assad. Estados Unidos tenía un compromiso de que Bashar al-Assad saliera del poder, pero al parecer Bashar al-Assad no va a salir del poder, se va a quedar en el poder, y mucho más con el apoyo ruso y con el apoyo de Irán, que obviamente va a fortalecer sus lazos, la geopolítica, y sobre todo con la milicia de Hezbollah, que opera en Libia, que opera en el Líbano. Y eso va a provocar de antemano el fortalecimiento de Irán, porque Israel está muy lejos de ahí. Israel está en la frontera en el Alto de Golán. Israel pudiera producir ataques eventuales, pero eso también sería un problema sin la ayuda norteamericana dentro de Siria. De manera que la decisión de Donald Trump favorece a mucha gente que entiende que Estados Unidos no debe ser la policía del mundo, pero sin embargo deja en un vacío muy fuerte a muchos aliados que lo han dado todo por Estados Unidos y que no van a tener un respaldo de los norteamericanos. Imagínense ustedes los mismos sirios del ejército rebelde que luchó contra Bashar al-Assad, que va a ser ahora un blanco para que tanto Bashar al-Assad y los rusos lo eliminen, porque lo entendían como terrorista porque se rebelaron contra el régimen de Bashar al-Assad. Esa gente prácticamente perdió la guerra y quedó devastada y quedó refugiado y quedó fuera de Siria. Entonces Bashar al-Assad va a quedar muy fortalecido y el régimen iraní va a quedar fortalecido porque Irán fue que financió el 80% del presupuesto que Siria utilizó en la guerra para comprarle armamento a Rusia y para tomarle préstamo a Rusia. Entonces Irán va a quedar fortalecido porque ¿quién va a sacar a Irán de Siria si Siria le debe tanto dinero a Irán? Entonces Israel tiene ahí un enemigo que se ha fortalecido porque ha establecido lazos con el reino iraní, que siempre ha querido destruir el sistema de Israel. Israel ha dicho que va a fortalecer su equipo militar, que va a seguir vigilando y que siempre y cuando existan amenazas por parte de Irán en Siria, ellos van a actuar. Hay otra noticia con respecto a Estados Unidos, y es el tema de que el gobierno norteamericano quedó paralizado porque el presupuesto del Estado norteamericano no fue aprobado en el Senado. Se habla de que van a legislar durante el 27 o 26 de este mes de diciembre para buscarle una solución al financiamiento del gasto público del gobierno, pero por ahora ya algunas agencias federales del Estado de Estados Unidos no tienen recursos económicos para seguir operando, y entonces el Congreso norteamericano tendrá que actuar en consecuencia. Hay también en Estados Unidos otra noticia, que es el tema de la alza de los intereses por parte del director del Banco Central de Estados Unidos. Eso es preocupante porque en la medida que el dólar se fortalece, la economía como la nuestra, que están endeudadas en dólar,
entonces su moneda se devalúa más y eso le provoca deterioro en los ajustes económicos. Si el dólar se fortalece y sigue elevando el precio, el costo, suben los combustibles, porque los combustibles tienen dos vías, que es la vía del precio del dólar y el precio per se del barril del petróleo en el mercado internacional. Entonces, eso es problemático, de que a pesar de que Donald Trump no está de acuerdo con que sigan subiendo los intereses de la deuda en Estados Unidos, ha habido aumento de la tasa de interés, y eso es muy peligroso porque, como le decía, eso sí tiene repercusiones en los países que están endeudados en dólar, porque hay un fortalecimiento del dólar y el dólar es transversal en toda la economía y la geopolítica internacional. Entonces, hay muchos temas que, digamos, en la arena internacional, el fortalecimiento, como lo decíamos, del tema ruso. Hay una noticia también, es el tema de Francia. Los chalecos amarillos siguen protestando en Francia. La huelga de los chalecos amarillos, que es una huelga que inició con el tema de la alza de combustible. No entiendo por qué el gobierno francés insistía en seguir subiendo los combustibles cuando ha habido un deterioro del precio de los combustibles en el mercado internacional, y el presidente entonces Macron se ha enfrentado a una lucha tenaz de huelga subversiva en la calle en Francia por el tema de los combustibles, y en el día de ayer y en el de hoy ha vuelto una serie de protestas que sigue lastimando la paz y la tranquilidad de Francia. Nosotros vamos a una pausa larga y el próximo domingo estaremos aquí en Félix Rodríguez Presenta. Feliz Navidad.